El agradecimiento a Caracas Insurgente por haberme hecho esta invitación a tratar un tema que no es corto de tratar. Vamos a hablar de por qué Venezuela hoy en día es un país bloqueado. Vamos a empezar porque ¿qué ha sido Venezuela en los últimos 500 años? Venezuela es un país que, previo a la época precolombina, era poblado por un conjunto de etnias, las cuales vivían prácticamente en condiciones de lo que podríamos llamar hoy el comunismo primitivo. Eso, a la llegada de los españoles, indiscutiblemente hubo un cambio, no solamente en Venezuela, sino en toda la América. Acordemos que Venezuela es uno de los primeros sitios del continente americano, lo que hoy llamamos el continente americano, que fue donde puso pie en tierra Cristóbal Colón. Evidentemente, dentro de las cosas que consigue Colón aquí en Venezuela, consigue un líquido negro que los indígenas llamaban el mene, o que se llamó por algunas de las etnias indígenas el mene, que fue llevado, por cierto, en una barrica, una cierta cantidad de ese líquido, para que la reina Isabel de España se aplicara en uno de sus pies. Entonces, esa fue la primera exportación de petróleo que se registra en la historia de Venezuela, hecha en ese entonces a través de lo que fueron las incursiones de Colón y los viajes de Colón al continente americano. Con el pasar del tiempo, el capitalismo en el mundo pasa de una fase que es mercantilista, o sea, recordemos que el capitalismo tiene 4 fases que hemos logrado identificar claramente. Uno que es el mercantilismo, una que es la etapa industrial, el inicio de la etapa industrial, otra que es la etapa llamada la exportación de capitales, y la última que es la relacionada con todo lo que es la financiarización y la tecnociencia aplicada a lo que es la acumulación de capital. Entonces, en esas 4 etapas, Venezuela forma parte al principio, durante la corona española, principalmente de la primera de las etapas. La única forma de acumular riqueza en un sitio era llevarse las riquezas de ese sitio para el país que lo conquistaba. Y eso fue justamente lo que hicieron los europeos, no importa que fueran españoles, portugueses o ingleses en un principio. Luego de eso, en Europa, en la medida que en América se va dando una situación que es sumamente particular, puesto que el continente americano, una vez que se extraen todas las cantidades de oro, plata, piedras preciosas y tal, se instaura en él el concepto de lo que es las minas y la hacienda. Entonces, tanto las minas como la hacienda requerían de mano de obra, y la mano de obra indígena había sido diezmada, tanto por las enfermedades que trajeron los colonizadores europeos, sobre todo los colonizadores españoles, como también por la acción de las armas, que según los historiadores eliminó aproximadamente un 80% de la población indígena, lo cual dio origen al genocidio que se produjo con la traída de las diferentes etnias africanas que hicieron vida, que fueron traídas al continente para lograr que la explotación justamente de esas minas y también la explotación de la tierra en manos de aquellas clases dominantes que se fueron formando aquí en Venezuela y en América Latina, que tenían mucho que ver con todo lo que era el intento de los españoles, principalmente los portugueses y posteriormente los ingleses, de extraer los beneficios de esta tierra en función del interés europeo y de las clases dominantes europeas. Todo eso sucede en el marco de lo que fue la esclavitud. En otras palabras, el trabajo, de los 3 factores clásicos de la producción, el trabajo es uno de los elementos que es más explotado en ese momento. Los 3 factores de la producción, que son tierra, trabajo y capital,
prácticamente estaban en manos de una clase dominante que era la que usufructuaba esos tres elementos. Entonces, en ese momento empieza a darse, ya en el siglo XVIII, en Inglaterra empieza a darse un fenómeno que es la evolución de algunas invenciones que, utilizando el carbón que existía, sobre todo en Inglaterra, principalmente en Inglaterra y posteriormente en Alemania, empiezan a dar origen a un conjunto de invenciones, las cuales simplemente permitían multiplicar el trabajo en beneficio de lo que eran los dueños de las explotaciones a las cuales se le habían asignado ciertos beneficios, aquellos monopolios que habían sido asignados por parte de los reyes, o las compañías tipo la guipuzcoana, como fue aquí en Venezuela, cuyo objetivo era prácticamente concentrar y tomar para el rey de España parte de la riqueza que se producía, en este caso, en nuestro territorio. La invención de la cual me estoy refiriendo tiene que ver con la máquina de vapor, que originalmente fue desarrollada por el señor Newcomen y luego posteriormente fue perfeccionada por James Watt. Esta máquina de vapor permitía desarrollar el trabajo, prolongar o mejorar el trabajo de las personas y de los animales que trabajaban, por ejemplo, en una explotación de carbón, de extracción de carbón, o que permitían hacer ciertos trabajos y era aplicable a otros elementos. De ahí nace, junto con las reglas del capitalismo que se daban en ese momento en Inglaterra, nace lo que conocemos como la primera revolución industrial, que es la llamada la revolución del carbón y la revolución del acero, específicamente porque es el carbón y la máquina de vapor la que permite justamente desarrollar esas fuerzas, esas capacidades que luego son aplicadas a invenciones que van a la industria, como por ejemplo es la industria del transporte, el caso de los ferrocarriles, para mover todo el entramado de lo que son las máquinas de hilar, que es lo que le da el primer impulso de mecanizado en este caso a Inglaterra, y que permite, dentro de las reglas del capitalismo, crear prácticamente dos clases sociales: la clase de la burguesía, que es la que obtiene los beneficios de la producción, y el proletariado, que no es otra cosa que una gran masa de personas que van a las fábricas para poder, vendiendo su fuerza de trabajo para poder subsistir. Todo esto potencia lo que en Carlos Marx más adelante va a llamar, 100 años después del inicio de la Revolución Industrial, va a llamar todo lo que es la plusvalía. La plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria. Absoluta, la que se obtiene directamente de la explotación en adición de los trabajadores sin ningún medio más allá que las herramientas básicas de trabajo. Relativa, la que ya significa una incorporación de tecnología que potencia la capacidad del hombre. Y extraordinaria, la que una vez mecanizada toda la empresa y automatizada todos sus procesos, permite generar elementos adicionales que van a desarrollar la acumulación de capital por medios industriales. Esto va a dar un gran cambio. Estamos hablando ya de que no hay que quemar madera para obtener energía, y no solamente la energía expuesta por los seres humanos que trabajan, sino que existen máquinas que son capaces de multiplicar la producción que hacen los seres humanos en beneficio de ¿quién? De la acumulación de capital. Es ahí donde empieza la época de los hidrocarburos en los tiempos del capitalismo. Eso, 100 años después, va a haber un gran salto, que es que después de la máquina de vapor, la máquina que funcionaba con agua y carbón para producir energía a través de la presión del vapor, va a ser sustituida en tiempos posteriores por un motor llamado de combustión interna, el cual tiene dos autores en Europa en tiempos diferentes que no se conocían el uno con el otro. Ese motor de combustión interna necesitaba algo que una vez
conocido, fue fundamental para que esa invención tuviera éxito. Que en este caso estamos hablando del descubrimiento de lo que llamaban entonces en el mundo y particularmente en los Estados Unidos el aceite de piedra. Benjamin Silliman logra hacer un proceso de destilación donde separa diferentes componentes de ese aceite que emanaba de la tierra o que podía ser obtenido a través de emanaciones que venían de la tierra y que se presumía que podía estar en condiciones mayores debajo de la superficie terrestre, para derivar de ahí determinados productos, como en el caso principal fue el queroseno, como lo conocemos hoy en día. El queroseno vino a sustituir prácticamente el aceite que se producía de la matanza en los mares de las ballenas. Y esas matanzas de las ballenas, por supuesto, estuvieron a punto de ser diezmadas en todo el mundo, en todo lo que es las ballenas. Servían su aceite, entre otras cosas, además de producir cosméticos y un conjunto de cosas más, definitivamente servían para el alumbrado público de las grandes ciudades que existían ya para el entonces en los Estados Unidos. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces, cuando se da el descubrimiento de la posibilidad de, a partir del aceite de piedra, hacer esas derivaciones, sucede en Pensilvania en 1859 una perforación en Titusville, en la cual un señor que lo llamaban o lo apodaban el coronel Drake, realmente logra perforar a 21 metros de profundidad un yacimiento con algo que llamaban el adefesio de Drake. El adefesio porque el hombre, de alguna forma, con el financista que tenía, logró construir un taladro que le permitió perforar el suelo hasta llegar a 21 en un sitio donde ellos calculaban que debía haber aceite de piedra, y obtuvo justamente, sacó petróleo, se logró sacar petróleo, lo cual dio el inicio a la explotación petrolera dentro de los Estados Unidos. El petróleo, por supuesto, logró, primero era la parte del queroseno, pero cuando el señor Rockefeller, John D. Rockefeller, es el que, tratando de buscar un mecanismo para transportar el petróleo de una ciudad al otro, sus ingenieros lo hacen concebir el oleoducto, el concepto de lo que llamamos hoy un oleoducto. Y ese oleoducto era impulsado por motores de un pistón, de un cilindro con un pistón. Ellos utilizaron para energizar la función de ese motor y poder bombear el petróleo, utilizaron un derivado del petróleo que en ese entonces se botaba, se aireaba, se esparcía en el aire. O sea, ellos tenían que botarlo completamente, y porque era muy explosivo, se incendiaba fácilmente, que era la gasolina. Y es justamente a partir de ahí, y junto con lo que es la invención del motor de combustión interna y la apreciación que ya hacia finales del siglo XIX hace Henry Ford en los Estados Unidos, de convertirlo en un producto que podía ser utilizado tanto en el campo, para arar el campo, como en la ciudad, para el transporte en diferentes formas, lo que le da importancia a lo que es la extracción de petróleo y a la refinación de petróleo, y es justamente la gasolina la que hace posible que eso se convierta en un mecanismo extraordinario, no solamente de cambio de modelo civilizatorio, sino de acumulación de capital. Es a partir de ahí donde el petróleo es utilizado para impulsar los grandes barcos que en ese entonces, con aceite pesado, que se empezaron a impulsar a partir del petróleo y no del carbón, como hasta ese momento habían sido diseñados y desarrollados. Todo esto le da una importancia al petróleo muy grande, pero genera también otra interrogante: ¿hasta dónde el país tenía reservas suficientes como para poder mantener toda aquella plataforma? Y entonces, por otra parte, en Europa se van constituyendo diferentes empresas, entre las cuales con capital, en este caso de los Rothschild, en el que participó inclusive en esas explotaciones el famoso Nobel, en el cual realmente ellos, mediante convenios con lo que fue el gobierno imperial ruso
de principios del siglo, final del siglo XIX, principios del siglo XX, logran explotar en áreas como lo que fue Bakú, la hoy Azerbaiyán, yacimientos de petróleo a partir de esos tiempos. Ya a principios de siglo, en ambos lados del Atlántico, se observa la presencia del automóvil, pero no solamente eso. En 1908 aproximadamente, el gobierno inglés decide que tienen que cambiar de carbón a petróleo prácticamente toda la Armada Británica. ¿Por qué? Porque el rendimiento del petróleo es mucho mayor y además esa cuestión no es autocombustible. En pocas palabras, el petróleo no es como el carbón, que definitivamente se puede autoencender, generar un incendio, lo cual en buena parte tuvo que ver con accidentes de algunas embarcaciones de esos tiempos. Entonces, pero los ingleses no tienen petróleo en su territorio y es ahí cuando hacen un convenio con lo que es el Shah de Persia, o sea, la corona persa, para convertirlo en un protectorado de Inglaterra. Y ahí nace la Anglo-Persian Oil Company, que es la que después deriva en British Petroleum. Y ese British Petroleum es hasta hoy una de las principales compañías del mundo que explota petróleo alrededor, o que procesa petróleo alrededor del planeta Tierra, de nuestro planeta. Ahora bien, la explotación del petróleo comienza en diferentes partes del mundo. Se hace en el sureste asiático, se hace en el Asia Central, se hace en lo que conocemos hoy el Medio Oriente, pero sobre todo se hace aquí en Venezuela, donde se consiguen importantes yacimientos de petróleo, en el cual ya se sabía que en Venezuela habían yacimientos de petróleo, puesto que aquí en Venezuela se dio el fenómeno del lago de asfalto de Guanoco, pero antes del lago de asfalto se dio el fenómeno de la explotación que hizo la Petrolera del Táchira en los Andes, que fue la primera compañía con capital criollo, de hacendados criollos aquí en Venezuela, que al ver el boom del petróleo en los Estados Unidos al final de la década, a mediados de la década de los 80 del siglo XIX, trajeron equipos y lograron producir aquí en Venezuela, llegar a procesar inclusive como 15 barriles diarios de petróleo, de crudo, que lo convertían principalmente en querosén y que abastecía toda la costa oriental, toda la costa occidental, de Venezuela, y que exportaba inclusive hacia la frontera oriental de Colombia. La llegada de las transnacionales petroleras al país, esas se dan prácticamente después que es derrocado Cipriano Castro, y a partir de ahí empieza la explotación. Años después, la explotación de petróleo aquí en Venezuela, se da el famoso reventón del Sumaque 1 y otros yacimientos, y a partir de 1920 aproximadamente, las exportaciones nacionales empiezan a dejar de ser café, cacao y cuero y añil y otras cosas menores, para hacer prácticamente la explotación de exportación de petróleo y explotación que se hace por compañías estadounidenses y compañías inglesas. En ese entonces el imperio más importante que tenía el planeta eran los ingleses, y los ingleses tenían el mayor número de concesiones que daba el Estado, que dio al Estado venezolano, del petróleo en Venezuela. A partir de ahí se forma en Venezuela una situación muy particular. Venezuela es prácticamente un país despoblado y la gente migra de los campos, que vivía en condiciones de servidumbre, de una inmensa explotación, para ganar mejores sueldos en los campos petroleros, con lo cual produce la caída de la agricultura en el país y produce un fenómeno que es el que se conoce como la siembra del petróleo en 1936, cuando Arturo Uslar Pietri
habla de que hace su famoso editorial del diario Ahora y habla de lo que es la necesidad de sembrar el petróleo. En pocas palabras, podríamos decirlo, tal vez esto sí es para un desarrollo mucho mayor, pero podemos decir que esa fue prácticamente la queja que tuvo la clase dominante terrateniente nacional de lo poco que les estaba quedando en función de las grandes ganancias que tenían las transnacionales inglesas y norteamericanas que operaban en el territorio. El que viene a equilibrar esa balanza es ya a finales de los años 30, concretamente el 38, 39, es un señor llamado Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller es el individuo que viene como representante, como accionista principal de la Standard Oil de New Jersey, y es el que prácticamente observa la sociedad venezolana, observa la importancia y el mar de petróleo que había aquí en Venezuela, observa también que el petróleo aquí en Venezuela era muy importante para los Estados Unidos, sobre todo en la década de los 40, donde Estados Unidos tenía dos frentes de guerra a cada lado de sus costas, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, y evidentemente y Estados Unidos desde siempre ha presumido que no tenía suficiente petróleo con que mantener la producción petrolera que ellos ya habían asumido en ese entonces en tiempos de la guerra. Entonces es donde Venezuela, ya van, las compañías norteamericanas de alguna manera van desplazando la cantidad de concesiones que tienen los ingleses y se convierten principalmente la ESO y la Creole, junto con la Shell anglo-holandesa, en las principales compañías que explotan el petróleo aquí en Venezuela. La dependencia para ese entonces del petróleo en Venezuela se hace manifiesta en términos presupuestarios, pero también se hace manifiesta en la cantidad de importaciones que se vienen de los Estados Unidos, y que prácticamente habían sido obra de lo que es las acciones del señor Nelson Rockefeller, que en algún momento es su secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos del gobierno de Franklin Delano Roosevelt, sino que a su vez es accionista principal del Standard Oil de New Jersey, la cual es propietaria de dos grandes subsidiarias, que son la ESO y la Creole Petroleum Corporation. Venezuela se convierte en una factoría petrolera. Y esa factoría petrolera trajo como consecuencia una inmensa dependencia de todo lo que es la economía de los Estados Unidos. Y esa dependencia de la economía de los Estados Unidos es lo que ha llevado en tiempos recientes, en el libro que escribió John Bolton en estos días, a decir que el señor Donald Trump consideraba que Venezuela era prácticamente un estado de los Estados Unidos, lo cual en la práctica lo era. Entonces, eso es el punto donde se origina la inmensa dependencia que en el siglo XX se crea de la economía de Venezuela hacia los Estados Unidos, y que va a incidir directamente en todo lo que es la acumulación de capital por parte de empresarios locales, pero también cómo obtener grandes beneficios que obtienen las transnacionales norteamericanas en el tiempo que estuvieron aquí, inclusive hasta posterior a la nacionalización petrolera, que la Asociación Chucuta, como se llamó en su momento, que hace Carlos Andrés Pérez de la industria petrolera nacional. Posteriormente, con la corriente neoliberal en el mundo y con el hecho de que tanto el gobierno de Carlos Andrés como de Luis Herrera se asume una inmensísima deuda externa en el país del orden de los 35.000 millones de dólares de aquella época, definitivamente produce en Venezuela un gran impacto. Es la época neoliberal, es la época donde el país cae en manos del Fondo Monetario Internacional, donde se privatizan varias industrias del Estado y donde no se privatiza Petróleos Venezuela, uno, porque se había
estatizado en apenas una década y media o 2 décadas antes. Y lo segundo, porque la directiva de Petróleos de Venezuela, en combinación con la alta representación política del país y económica del país, convienen en lo que se llamó la internacionalización de la industria petrolera y en el hecho de que se permitiera la explotación, en teoría, de campos maduros de petróleo por parte de compañías transnacionales en el país. Tiempo después, Venezuela le da en ese momento, y es bueno decir esto porque pocas personas lo saben, la internacionalización de la industria petrolera le dio a los Estados Unidos el mayor subsidio que un país del tercer mundo le haya dado a una potencia como los Estados Unidos. Es bueno decir esto. ¿Por qué? Porque prácticamente para ese momento se habían contado más de 25 años donde la industria de refinación en los Estados Unidos no había tenido mayores inversiones, y fue Venezuela quien realizó esas inversiones comprando todas las Citgo y el resto de las refinerías que compró en pésimas condiciones, mismas que fueron mejoradas por la inversión de Petróleos de Venezuela en beneficio justamente de los Estados Unidos, lo cual objetó el presidente Hugo Chávez en el año 2004, enviando a Félix Rodríguez, un ejecutivo de PDVSA, a revisar qué pasaba con Citgo, porque realmente esas inversiones nunca habían representado para Venezuela absolutamente ningún beneficio. En pocas palabras, el presidente Chávez asume la presidencia de la República después de ser electo en 1998, pero empieza, por supuesto, todo un conjunto de acciones para desestabilizar el gobierno del presidente Hugo Chávez, lo cual no se logró hacer hasta que el presidente Chávez cae enfermo en 2012, y todos presumimos hoy en día que fue producto de una operación muy bien pensada para asesinar al presidente Hugo Chávez a través de una enfermedad, de la inducción de una enfermedad. El hecho es que después de salido Chávez del poder, el 5 de marzo de 2013, justamente un mes después es electo el presidente Nicolás Maduro, y aplicando aquello por parte de la derecha, muerto, como decían ellos, muerto al perro, se acabó la rabia, creyeron que el presidente Nicolás Maduro era mucho más fácil de derrocar. Las acciones empiezan desde ese mismo día, desde la misma elección que se da en 2013. El margen, debido al impacto de la muerte del presidente Hugo Chávez, se produce el hecho de que Nicolás Maduro triunfa con más o menos 300.000 votos de diferencia a su favor, y eso le da a la burguesía la opción de decir que las municipales iban a hacer un referéndum prácticamente para sacar a Maduro del poder, cosa que no sucede, puesto que la gente votó adecuadamente en las municipales y reafirmó la diferencia que había entre los factores que apoyaban el proceso respecto a los factores de la oposición. A partir de 2014 se arrancan en Venezuela, el Día de la Juventud, por cierto, arrancan toda una serie de guarimbas, y ya para 2015 el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emite su primera orden ejecutiva, la cual declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Inusual y extraordinaria, que tomando en cuenta que el petróleo para ellos es de importancia capital para su seguridad nacional, como lo dicen varios autores, definitivamente se nota que para los Estados Unidos sigue siendo importante controlar lo que es el petróleo en Venezuela, pese a que en los Estados Unidos se empieza a vivir en tiempos de Obama lo que llaman ellos la revolución del shale gas y del shale oil,
que en otras palabras, la revolución de los esquistos o lutitas, lo cual ha dado la posibilidad que Estados Unidos, de ser un país netamente importador de petróleo, se convierta ahora en un país, se haya convertido ahora en un país que es capaz de autoabastecerse, inclusive de exportar. En estos momentos los Estados Unidos se da el lujo de exportar a China, pero contrario a lo que dicen algunas personas de que ya el petróleo no es importante para los Estados Unidos, el daño ambiental que ha producido la explotación de los esquistos es sumamente grande. En el momento en que sale Obama e inicia Donald Trump como presidente de la República, una de las primeras cosas que hace Donald Trump es ya para el 24 de agosto de 2017 es emitir un decreto, una orden ejecutiva que bloquea prácticamente las operaciones financieras de PDVSA en los Estados Unidos, y que empieza a bloquear las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia el principal cliente que Venezuela históricamente había tenido para su petróleo, que son los Estados Unidos, la principal fuente de dólares que tenía Venezuela hasta ese momento, pese a que para ese momento ya se exportaba, afortunadamente, se había diversificado la exportación de petróleo hacia otros mercados, como lo que es China, la India, Japón y América Latina. Todo esto, las 6 órdenes ejecutivas que emite Barack Obama en su tiempo, han llevado prácticamente junto con los diferentes planes que ha implementado el Comando Sur, han llevado prácticamente a la situación que hemos vivido en Venezuela en los últimos años, y que Venezuela, producto de la explotación petrolera durante todo el siglo XX, haya generado una dependencia tal que prácticamente no se producía y no se ha producido lo suficiente como para que Venezuela pueda inclusive producir sus alimentos y tenga una diversificación de diferentes industrias que le permita justamente no depender exclusivamente de las exportaciones del petróleo. Eso es prácticamente lo que estamos viviendo, y a esto también hay que sumarle el hecho de que Venezuela se le ha aplicado por parte de los Estados Unidos no solamente los 2 planes Freedom 1 y Freedom 2, que se caracteriza por el cerco y la asfixia, el estrangulamiento de la economía y de la sociedad venezolana, sino que a su vez se han aplicado conceptos que son conceptos de guerra, como el caso del concepto de la guerra híbrida, que es una guerra multiforme que tiene que ver con la economía, con las finanzas, con el financiamiento de las guarimbas, con el bloqueo internacional y inclusive con el intento por mantener, por golpear, justamente por quebrantar la paz desde el punto de vista armado aquí en Venezuela. Eso es parte, con esto termino, esto es parte de la historia, de una historia mucho más larga que hay que contar en otras oportunidades, y que son los motivos por los que Venezuela está sufriendo esta situación que tenemos hoy en día, y que motivó a que el presidente de la República ayer diera el discurso que dio ante la Asamblea Nacional Constituyente. A todos ustedes, muchísimas gracias por haberme escuchado.